Gracias, Bielka. Entonces decíamos que la presión y el volumen no son proporcionales, ¿verdad? No son proporcionales porque a mayor presión no aumenta el volumen, sino más bien disminuye. Entonces, eso es cuando dice que algo no es proporcional a lo otro, es que si algo aumenta, lo otro disminuye. Entonces, miren que a mí de alumno me costaba comprender eso, que en los conceptos decían que tal elemento con tal elemento son proporcionales y tal con el otro son inversamente proporcionales. Yo decía, ¿qué es eso de que son proporcionales? ¿Y qué es eso de que son inversamente proporcionales? Y a mí nunca me lo explicaron, ni yo tampoco pregunté, ¿verdad? Me la quedé así como muchos de ustedes, que mejor se la quedan y después quedan con esa semejante duda. Hasta que ya investigué por mi propia cuenta. Cuando algo es proporcional a otro, jóvenes, es que si, por ejemplo, voy a decir, las ganancias de Andrea son proporcionales a las de Amanda. Significa que cuando Andrea le aumentan el salario, a Amanda también se lo van a aumentar. ¿Ok? Pero son inversamente proporcionales los salarios de Andrea con el de Bielka. ¿Qué es eso de que inversamente proporcionales? Bueno, ahora cuando a Andrea le aumenten el salario, a Bielka se lo van a disminuir. ¿Ok? ¿Me entendieron qué es el asunto de algo que es proporcional y algo que es inversamente proporcional? ¿Ya? Mientras Andrea y Amanda tienen salarios proporcionales porque si a una le aumenta a la otra. En el caso de la inversamente proporcionales, los salarios de Andrea con Bielka, porque si a Andrea le aumenta, a Bielka le disminuye. Entonces, eso es algo inversamente proporcional. Por lo tanto, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, porque decíamos que si yo presiono más, aumento la presión sobre un gas, el volumen de este disminuye, porque hago el espacio que ocupa mucho más reducido. Por eso es inversamente proporcional. Creo que entendieron esa parte, ¿no? Ok. Dice, trabajemos junto a un problema, apliquemos la fórmula, ¿vale? Igual que en matemáticas. Dice el ejercicio. Una jeringa que se encuentra a 20 atmósferas de presión, ¿ya? Contiene 10 ml de un gas. Luego de aplicarse presión sobre el émbolo, el volumen del gas se redujo a 5 ml. Ahí estamos presionando el émbolo, ¿no? Entonces dice, ya me pasé el número 2. Entonces dice, ¿qué presión se aplicó sobre el émbolo? ¿Ok? Una jeringa que se encuentra a 20 atmósferas de presión contiene 10 ml de un gas. Luego de aplicar presión sobre el émbolo, ¿okay? El volumen del gas se redujo a 5 ml. ¿Qué presión se aplicó sobre el émbolo? ¿Okay? Aquí vamos entonces. Número 1, vamos a hacer una especie de sistema por aquí. Ok, vamos a hacer una especie de sistema por aquí. Para que ustedes más o menos entiendan cómo va esto. Entonces tenemos más o menos esto por aquí. Ok. Ustedes asuman que esto es un émbolo. Ok, ahí está. Este es nuestro émbolo. Voy a hacerlo un poquito más gruesecito. Vamos a ver. Aquí. Vamos a tratar de hacerlo. Voy a hacer a mano mejor. Ok, este es nuestro émbolo. Más o menos así. Y vamos a decir que tenemos... esta es la palanquita que lo presiona hacia abajo. Ok. Más o menos vamos a decir que está bañado. Vamos a ver si lo podemos pintar. Uy, como que el profe Alvin no estuvo en el kinder, ¿verdad? Ahí está. Ok. Ahí está. Ajá, dígamelo. El ley de Mele es parte de las leyes de gases, ¿verdad? ml es mililitros, es una unidad de volumen. No, yo sé, pero este tema está en las leyes de gases, ¿verdad? Sí, estamos viendo la ley de gases, estamos hablando de la ley de Boyle. Ok, entonces tenemos más o menos esto, ¿no? Imaginemos que esta es una jeringa. No voy a dibujar todo el resto de la jeringa, ¿no? Que ustedes saben que tiene, no sé, tiene algo así como en la basecita, una jeringa. El caso que tenemos un émbolo y nos dice los datos del ejercicio. Qué bonito me quedó el dibujo ahí. Ok, los datos nos dice que tenemos una presión
Y como la presión esta aparece en primera instancia, vamos a decir que se llama presión 1. Y tenemos una presión de 20 atmósferas. ¿Ok? Esa es la primera presión que nosotros tenemos y dice que se encuentra, ¿verdad?, relacionado a un volumen 1 que es igual a 10 ml, 10 mililitros. ¿Ok? Esa es la primera situación que nosotros tenemos. La jeringa se encuentra a 20 atmósferas de presión y contiene 20 ml. ¿Ok? Esta presión que se le está generando aquí al gas es de 20 atmósferas. Esta es la situación inicial y tenemos un volumen, un espacio ocupado de volumen acá, que es de 10 ml. ¿Ok? Pero si dibujamos un segundo caso aquí, vamos a ver que se le aplica, supongan que aquí sería la siguiente bajada del émbolo aquí. ¿Okay? Aquí sería el émbolo más abajito. Imagínenselo, por favor. Y aquí dice que luego va a tener una reducción a 5 ml. O sea, hemos achicado un poco el espacio que ocupa a 5 ml. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Por lo tanto, del ejercicio tenemos la presión de 20 atmósferas inicial, pero luego se le aplica una presión 2 que yo no la conozco y es la que me están preguntando. ¿Cuál es la presión 2 que se le aplica? Que de hecho se viene hasta aquí abajo, que hace que nuestro gas se vea más achicado en su espacio a 5 ml de volumen. Por lo tanto, el volumen 2 que nosotros tenemos acá es el que queda a 5 ml, ¿no? Ahí está. Tenemos dos volúmenes, el inicial que es 10 ml y el último donde se reduce que es 5 ml. Y lo que nos están preguntando, dado que ya tenemos una presión 1 de 20 atmósferas, es cuál es la presión que se le aplicó al émbolo para que me quedase un volumen de 5 ml. Eso es lo que yo necesito saber. Bueno, entonces me voy a la fórmula. P1 por B1 es igual a P sub 2 por B sub 2. ¿Okay? Yo necesito encontrar este que está acá. Tan fácil como poder mandar este volumen 2 a dividir con P1 sobre, perdón, a dividir B sub 2 en P sub 1 y B sub 1. ¿Por qué? Porque necesito encontrar solo P sub 2. Y como este está multiplicando, lo pasa a dividir. Entonces me queda P sub 1 por B sub 1, que sería presión 1 por volumen 1, entre volumen 2, sería igual a la presión 2, que es la que necesito saber, ¿verdad?, para justificar el hecho de que nuestro volumen se redujo a 5 ml. Ahí está, esa es la fórmula que tengo que utilizar. Yo ya sé que la presión 1 es de 20, lo voy a multiplicar por el volumen 1, que es 10, y lo voy a dividir entre el volumen 2, que es 5. Mira, ahí está. Y eso va a ser igual al valor de la presión. ¿En qué unidad nos va a quedar esta presión 2? En presiones, en atmósferas, chicos. ¿Por qué? Porque estos 10 del volumen 1 son ml y estos 5 del volumen 2 son ml. Los ml se van a eliminar y solo me van a quedar las atmósferas que representan los 20 de presión aquí, en presión 1, estos 20 que están aquí. Entonces, hagan el ejercicio, ¿cuánto les va a dar? A mí me dio 40. Correcto. Entonces, 40 atmósferas, porque es la unidad de presión única que tenemos ahí, va a ser igual a la presión 2. ¿Ok? Ahí está el ejercicio resuelto. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Ya lo tienen? Preguntas hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Esto es como cuando estudiaron ustedes el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Los datos van apareciendo según el orden, ¿no? Por ejemplo, esa atmósfera, presión 1, las 20 atmósferas, las primeras 20 atmósferas es la presión 1, así de simple. Y el primer volumen que hallaron ahí, que es 10 ml, pues el volumen 1, ¿no? El siguiente volumen que aparezca, pues tiene que tomar el valor de volumen 2. Y si falta una presión, pues obvio tiene que ser la presión que falte, no la presión 2.
Así de sencillo, no hay que quebrárselas tanto para ese asunto. Ahora, es importante que lean el ejercicio porque a pesar de que un dato pueda aparecer inicialmente como esa presión, pueden decirle que esa presión es la última. Así que no hay que confiarse tampoco simplemente a como vayan apareciendo. Solo es dependiendo de lo que pida el ejercicio, ¿va, profe? Por eso hay que leerlo bien. Sí, hay que leerlo bien, correcto. Entonces, ahí vamos. Ok, entonces déjenme cambiar esto por acá para irnos al segundo ejercicio. Voy a utilizar el lápiz de PowerPoint mejor. Ok, vamos al siguiente. Voy a utilizar mi lápiz de acá. Porque aquí no se me está mañando tanto. En un recipiente, dice, de 12 litros, bien, un recipiente de 12 litros, se introduce nitrógeno gaseoso a la presión de 2 atmósferas. Entonces, estos 20 litros vendrían a ser el volumen 1 y estas 2 atmósferas vendrían a ser lo que es presión 1 también. ¿Ok? Entonces me preguntan, ¿cuál será el volumen? Escuchen bien. ¿Cuál será el volumen? Es decir, volumen 2, ¿verdad? Porque si ya tenemos el volumen 1, obviamente lo que sobra es volumen 2. Del gas, si la presión se triplica. ¿Qué significa entonces? ¿Cuál será el valor de la presión 2? Si se triplica la presión, ¿cuál presión? La presión 1. ¿Cuánto es el triple de 2? 6. ¿Cuánto es el triple de 2? 6. Correcto, es 3 por 2 igual 6. Entonces, a ustedes no les habían dado el dato de la presión 2, pero sí les están diciendo que cuál será el volumen, o sea, el volumen 2, en el gas si la presión se triplica. ¿Cuál presión? Esta que ya nos están dando de 2 atmósferas, ¿ok? Entonces, triplicar un número es multiplicarlo por 3, y 3 por 2 es 6. Entonces, la presión 2 vale 6 atmósferas. Ya tengo entonces volumen 1, tengo presión 2 y tengo presión 1. Lo que voy a encontrar es entonces el volumen 2. ¿Ok? Facilito. Entonces, presión 1 por volumen 1 igual a la presión 2 por el volumen 2. Como ese es el que ocupo, el volumen 2, voy a mover la presión 2 que está multiplicando a dividir en el otro lado, ¿verdad? Entonces me queda presión 1 por volumen 1 entre presión 2 y eso va a ser igual al volumen 2 que me están preguntando. ¿Ok? Aquí no puedo borrar con control Z. No puedo borrar a la fuerza, así como un borrador. Entonces, volumen 2. Ahí está. Calculamos entonces la presión 1 es 2. Aquí no le pongo unidades. Por el volumen 1 que sería 12, ¿verdad? 12 litros. Ojo con esto, que es el único volumen que vamos a colocar. Sobre la presión 2, que serían 6. Y eso me va a dar igual al volumen 2. ¿Cuánto es igual a eso? 4. 4. Correcto. Entonces, 4 litros, porque ese volumen es igual al volumen 2. Ojo con esas unidades. 4 litros. Recuerden que 2 y 6 son presiones, ambos están en atmósferas, se eliminan atmósferas y solo queda el litro que tenía este 12. Por lo tanto, y sabiendo qué volumen el que estás hallando, te tiene que quedar en litros. Y el resultado son 4 litros. Es correcto. Muy bien. Preguntas hasta aquí. ¿Lo ven fácil? ¿Lo ven difícil? ¿Cómo lo ven? Fácil. Está fácil. Sí, está fácil. Ustedes solo ahorita en estos ejercicios solo van a manejar 4 datos. Eso es todo. 4 datos que son fáciles de identificar. ¿Ya? Muy fáciles de identificar. Recuerden que las presiones, chicos, las presiones vienen dadas en atmósferas para que entiendan qué datos que están buscando. Pueden estar en Pascal, que ustedes ya lo han trabajado, y también puede estar en milímetros de mercurio. No sé, milímetros de mercurio es mmHg. mmHg. Así que si les dan un ejercicio con mmHg, ya saben que esto es presión.
Estas son las unidades de presión, atmósferas, pascales y milímetros de mercurio, mmHg. ¿Ok? Luego, los volúmenes, chicos, los volúmenes, recuerden que puede estar dado en litros, en mililitros, en metros cúbicos, en centímetros cúbicos también. ¿Ok? Toda unidad de longitud en centímetros, en cubo es un volumen. Ok, bien. Entonces, ¿están seguros que no tienen preguntas hasta ahorita? ¿Está todo bien? ¿Se sienten confiados de que pueden llegar a hacer algo con estos ejercicios? Ok, ¿seguros? Bien, veamos entonces qué pasa con su tarea. Vamos a ver qué tipo de ejercicios vienen. Y ustedes por lo menos les voy a ayudar a que identifiquen los datos. ¿Ok? Tenemos un tiempito aquí todavía. Veamos entonces. Vamos a ver, sorpréndanme. Por lo menos para que sepan interpretar los datos que les van a dar. Esta es la tarea que ustedes tienen. ¿Ya la pueden ver? Solo son 5 ejercicios. Ok, veamos. Escribamos los datos, solo los datos. Dice, ¿qué volumen, escúchenme, qué volumen ocupará a la presión de 0.876 atmósferas una muestra de anhídrido carbónico que en condiciones normales, 0 grados Celsius y una atmósfera, ocupa un volumen de, ¿cuánto? De 232 litros. ¿Qué volumen ocupará a la presión de 0.876 atmósferas una muestra de híbrido carbónico que en condiciones normales una atmósfera ocupa un volumen de 232 litros? Pregunta. Por eso les digo que tengan mucho cuidado, porque no todo siempre significa que vaya a ser solo porque apareció primero la presión 1 y solo porque aparece después la presión 2. Vamos a ver, ¿cuál representaría la presión 1 de estas dos? ¿Cuál de las dos es la presión 1 y cuál es la presión 2? La presión es 0.876. La presión 1 es 0.876. ¿Alguien más está seguro que esa es la presión inicial? ¿O la presión 1? Escucho, vamos. Escucho. Hola, no los escucho. Ese 876 no sería la segunda. No los escucho y no los veo, así que, perdón, no los escucho porque no abre su micrófono. No los estoy viendo, así que necesito escucharlos. ¿Cuál dice? Esa primera que está saliendo ahí, eso no es, digamos, ¿cómo se dice? El número 2. El número 2. Porque está diciendo que volumen ocupará esa presión. Ajá. A ver, ¿alguien más tiene el mismo razonamiento de Daniela? ¿Alguien tiene ese mismo razonamiento de Daniela? Bueno, yo miro una presión y un volumen, profe. Ajá. ¿Sí? Entonces pienso que faltaría otra presión y otro volumen, o sea, dos más. Sí lo falta, sí lo falta. Lo que quiero que por favor tengan mucho cuidado, chicos, es, fíjense que el ejercicio que acabamos de resolver, la pregunta iba al final, pero aquí la pregunta de la incógnita comienza el ejercicio. Tengan mucho cuidado. ¿Qué volumen ocupará a la presión? Además, dice acá, de una muestra de anhídrido carbónico que en condiciones normales significa que sin meterle más presión, es decir, a una atmósfera, que sería una de las presiones, lo normal es que a una atmósfera, perdón, ocupe un volumen de 232 litros, en lo normal, es decir, así como la jeringa, que nos decía que la jeringa estaba a ¿cuántas atmósferas? ¿Cuánto era el ejercicio anterior? Que la jeringa decía que ya no me acuerdo cuántas atmósferas eran, pero que tenía 10 ml, esa era la condición inicial de la jeringa.
Pero después le aplicaron otra presión, que fue la que encontramos, y entonces redujo el gas a 5 ml. Entonces, aquí te dice que en condiciones normales, este anhídrido carbónico está sometido a una atmósfera y ocupa un volumen de 232 litros. Pero, ¿qué sucede cuando la presión es de 0.876 atmósferas sobre él? O sea, le generas otra fuerza de ese tipo. ¿Qué va a suceder con el volumen que va a ocupar? Entonces, hay que tener cuidado porque aquí la pregunta te hace referencia a los datos P sub 2 y B sub 2, porque esa es la siguiente condición en la que te están dando. La primera te está diciendo en condiciones normales, es una condición inicial, es una atmósfera y 232 litros. Por lo tanto, una atmósfera viene a representar la presión 1, que es la que está normalmente el sistema que nos están dando, y ocupando un volumen de 232 litros. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado cómo interpretamos el ejercicio. Ahí está. Entonces, la presión de 0.876, Andrea, sería la presión 2. Sería la presión 2. Y el volumen que estamos buscando entonces sería el volumen 2. ¿Por qué? Porque las condiciones normales, las condiciones básicas, las condiciones iniciales, es decir, la presión 1 y el volumen 1 son de una atmósfera en presión y 232 litros en volumen. ¿Ok? Una ventaja de estos ejercicios es que ya les da el resultado. Así que ustedes pueden darse cuenta si tienen los datos invertidos o no al momento de realizar el ejercicio. Calculen entonces ustedes eso. Van a calcular para el volumen 2 y háganlo ahorita, por ejemplo. Multipliquen 1 por 232, que sería la presión 1 por el volumen 1, y luego lo dividen entre la presión 2, que sería 0.876, les va a dar 264.80 y algo. Si quieren, háganlo para que se den cuenta. Sí, es medio, profe. ¿Verdad que les da? Les da la respuesta, 264.80, reforzando el hecho de decirles que es importante leer cuando dice las condiciones normales, que las condiciones normales es un estado inicial de algo, ¿ok? Un estado inicial de algo en el que no se está generando ninguna presión extra a algo que está estable, valga la redundancia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el volumen aumenta de 232 a 264? ¿Por qué? ¿Por qué si en primera instancia estaba a 232 litros, ahora el volumen es mayor? ¿Por qué? ¿Por qué? Aumenta porque era como algo faltante que tenía, entonces al sumarle más, pues queda más. No necesariamente, Andrea. Anda cerca. Por la presión. ¿Por qué? Fíjense, solo fíjense en la presión. Recuerden que a mayor presión, menor volumen. Significa que a menor presión, ¿qué sucede con el volumen? Lo contrario, entonces el volumen del gas puede aumentar, correcto. Entonces, miren que la condición inicial es que una atmósfera, ese gas o ese anhídrido carbónico, cuando se le somete a una atmósfera, su volumen es de 232. Pero, ¿qué sucede con la presión 2? ¿Es mayor o menor que 1? La presión 2, ¿es mayor o menor que 1? Menor. Es menor, es menor. Entonces lo que hacemos más bien, en vez de meterle más presión, estamos liberando presión. Entonces, hasta tiene sentido, pues. Si tenías una atmósfera de presión, pero más bien le quitas atmósfera al gas, entonces va a tender a tener más espacio. El gas va a ser como que te va a levantar un poquito más tu émbolo, porque le estás reduciendo la presión. Entonces, al levantarte más el émbolo, hay más espacio que cubrir para el gas. Entonces, por eso el gas tiene un mayor volumen cuando le bajaste un poco la presión que ya tenías. ¿Ves? Ese es el sentido de este ejercicio. Por eso, el volumen del anhídrido carbónico aumentó porque también le liberaste un poco de presión. ¿Okay? Le liberaste de una atmósfera a 0.876 atmósferas. Ese poquito hizo que subiera un poco su volumen. ¿Ok? Por eso. Y en estos ejercicios por ahorita no tenemos que convertir, ¿verdad?
Si les tocase convertir, pues sencillamente pueden buscar las conversiones en internet, pero creo que no. Por ejemplo, aquí, el número 2 están trabajando con milímetros de mercurio en la presión. Así que no importa porque por lo menos las presiones están en las unidades, en las mismas unidades, no hay ningún problema, no hay que convertir. ¿Ok? Además, les están pidiendo el volumen en ml, justamente como les están dando los datos en ml también, así que no hay que convertir. ¿Ok? Recuerden, mmHg son presiones, por lo tanto aquí tienen una presión de 760 y en el segundo tienen una presión de 740. Ustedes tienen que interpretar cuál es la presión 1 de esas dos y cuál es la presión 2. Bien, jóvenes. Ese volumen en 400, ese volumen número 2. Ocupa un volumen por esta. Sí. No, ese es el volumen 1. Porque aquí me dice que una muestra de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 400 ml a 700 milímetros de mercurio. Luego te pregunta, ¿cuál es el volumen de la muestra a una presión de 740? Es decir, cambias la presión. ¿Qué sucede si de 760 la pasas a 740? Entonces, estos son los datos de volumen 1 y presión 1. Porque son las condiciones iniciales que te están dando. ¿Ok? Muy bien. Ok. Profe, Sí. entonces el resultado que está ahí abajo, esa es la respuesta. Sí. Ahí tienen la respuesta. Esperando que el que escribió las respuestas no se haya equivocado. Esas son las respuestas que ustedes tienen que llegar. Si difiere en el punto, en el número decimal, tal vez es porque ellos redondearon. ¿Ok? En el libro redondearon. ¿Estamos claros? Si difirieran un poco ahí, no teman. Si solo es en el decimal, en el que está diferente al de ustedes, probablemente es porque ellos redondearon. Ok, entonces pueden trabajar esta tarde. Solo son 5 ejercicios. Bueno, 4 ya, porque ya hicieron el primero. Ya saben cómo hacerlo. Y me hacen las preguntas pertinentes, ¿ok? Muy bien. Ok, chicos. Entonces nos vemos. Se nos acabó el tiempo para hoy. Los que van a hacer la prueba de matemáticas empiecen a trabajar desde ya. Okay. Bye, profe. Bye.